Jungkook estuvo en Instagram publicando videos y dejando una cajita de preguntas para interactuar con los fans, algo que suele hacer de vez en cuando tiene ganas de comunicarse directamente con las personas que lo siguen. Sin embargo, entre todas las preguntas que podía recibir, apareció una que generó bastante conversación dentro del fandom, porque, sinceramente, es el tipo de pregunta que nunca debería estar dirigida a un idol en primer lugar. La pregunta fue, ¿Jiguk animen Taeguk? Una forma disfrazada de preguntar por dos ships muy conocidos dentro del fandom, Jikook y Taekook. Y aquí es donde hay que detenerse un momento, porque muchas personas parecen olvidar algo bastante básico. Los ships son creaciones del fandom. Son interpretaciones, dinámicas y narrativas creadas por fans a partir de las interacciones que observan entre los integrantes. Independientemente de si alguien disfruta de ese contenido o no, sigue siendo algo que pertenece al fandom. No es algo que los miembros de BTS tengan que discutir, confirmar, negar o comentar cada vez que aparecen en redes sociales, mucho menos cuando están utilizando una plataforma personal para hablar con sus seguidores. Por eso mismo, la pregunta ya era desubicada desde el inicio. No porque existan los ships, ya que eso siempre ha formado parte de prácticamente todos los fandoms del mundo, sino porque se estaba intentando llevar directamente a Jungkook a una conversación sobre algo que él nunca ha mostrado interés en debatir públicamente. Y hay una diferencia enorme entre que los fans hablen entre ellos sobre un tema y que intenten involucrar al propio artista en esas discusiones. Lo interesante es la manera en la que fue formulada la pregunta. La persona no escribió directamente Jikook o Taekook. En lugar de eso, utilizó las palabras Jiguk y Guk. Para quienes no están familiarizados con el idioma coreano, esto tiene cierta relevancia porque el sufijo Guk-guk aparece en nombres relacionados con países. El ejemplo más evidente es Hanguk, que significa Corea. Al leer palabras terminadas en guk, es perfectamente posible que la mente las asocie rápidamente con nombres de países o con términos que tienen una estructura parecida. Por eso la pregunta tenía un doble sentido. Por un lado, para cualquier persona que conozca los ships dentro del fandom, era bastante obvio lo que realmente estaban intentando preguntar. Pero por otro lado, estaba formulada como un juego de palabras. No era una pregunta escrita de manera directa, sino disfrazada mediante una construcción lingüística que permitía darle otra interpretación. Y entonces llegó la respuesta de Jungkook. Su respuesta fue simplemente Hanguk, Corea. Nada más, una sola palabra. Y como suele pasar en Internet, una respuesta extremadamente simple terminó generando una cantidad absurda de análisis, debates, teorías y discusiones. Ahora bien, cuando se observa la situación de manera objetiva, existen dos interpretaciones principales que suelen aparecer constantemente entre los fans. La primera interpretación es la más literal. Según esta lectura, Jungkook simplemente procesó la pregunta como un juego de palabras relacionado con países o con palabras terminadas en guk. Al ver Jiguk y Taeguk, respondió con Hanguk, es decir, Corea. Una respuesta sencilla, coherente con la estructura de la pregunta y sin ninguna intención adicional detrás. Y siendo honestos, esta posibilidad no tiene nada de descabellada. La gente muchas veces actúa como si cada palabra que pronuncia un ídolo estuviera cargada de 5 niveles de simbolismo oculto, cuando en realidad a veces una respuesta es simplemente una respuesta. No todas las interacciones tienen mensajes secretos, no todas las palabras son pistas.
No todas las respuestas están diseñadas para alimentar teorías de fandom. Pero también existe una segunda interpretación que muchas personas consideran posible. Jungkook lleva años siendo una de las figuras más observadas del entretenimiento. Ha convivido con fandoms, teorías, rumores, debates y todo tipo de dinámicas creadas por fans durante más de una década. Sería extraño asumir que desconoce completamente la existencia de términos tan populares dentro de una parte del fandom. Por eso hay quienes creen que entendió perfectamente la referencia. Entendió exactamente qué estaban intentando preguntarle y decidió responder de una forma que evitara entrar en el juego. Porque si pensamos la situación con calma, responder cualquiera de las dos opciones habría provocado exactamente lo que terminó ocurriendo después, pero multiplicado por 100. Si respondía una opción, habría personas utilizándolo como prueba. Si respondía la otra opción, ocurriría exactamente lo mismo. Si desarrollaba más la respuesta, probablemente habría generado todavía más interpretaciones. Entonces responder Hanguk era una forma extremadamente sencilla de salir de la situación sin validar ninguna narrativa creada por el fandom. Lo importante es que ninguna de estas interpretaciones puede confirmarse con certeza. Nadie puede entrar en la cabeza de Jungkook y saber exactamente qué pensó durante esos segundos. Todo lo demás son especulaciones. Lo único que realmente ocurrió es que alguien hizo una pregunta relacionada con ships y Jungkook respondió Hanguk. Ese es el hecho. Todo lo demás son interpretaciones. Y precisamente por eso resulta tan extraño ver a algunas personas reaccionar con enojo por una respuesta tan inofensiva. Porque independientemente de cuál haya sido la intención detrás de ella, Jungkook no eligió ninguno de los dos ships. No confirmó ninguno de los dos ships, no validó ninguna teoría, no participó en ninguna competencia entre sectores del fandom. Lo único que hizo fue responder con la palabra Corea. Sin embargo, después de eso, aparecieron personas molestas porque no respondió lo que ellas querían escuchar. Y ahí es donde se vuelve evidente un problema que existe desde hace años dentro de ciertos espacios del fandom. Algunas personas no hacen este tipo de preguntas porque realmente quieran escuchar la opinión del artista. Hacen estas preguntas esperando obtener una respuesta específica. Buscan validación, buscan confirmación, buscan algo que puedan utilizar después en discusiones de internet. Y cuando no reciben exactamente lo que esperaban, reaccionan con frustración. Pero eso no tiene sentido, porque Jungkook nunca tuvo ninguna obligación de responder esa pregunta de la manera que otros querían. De hecho, ni siquiera tenía obligación de responderla en absoluto. Era su cuenta, era su espacio, era su cajita de preguntas, y tenía todo el derecho del mundo a ignorarla, responderla de forma literal, responderla como un chiste, o responderla de cualquier manera que le pareciera adecuada. Lo preocupante es que este tipo de situaciones muestran hasta qué punto algunas personas pierden de vista los límites entre fandom y realidad. Una cosa es disfrutar de contenidos relacionados con ships dentro de espacios creados para ello. Otra cosa completamente distinta es convertir cada interacción pública de un artista en una oportunidad para empujarlo hacia conversaciones sobre esos temas. Porque al final del día, Jungkook es una persona real. No es una herramienta para confirmar teorías. No es un personaje diseñado para satisfacer expectativas de distintos grupos de fans. No está obligado a participar en dinámicas que nacieron dentro del fandom. Y tampoco debería tener que lidiar con personas que se enfadan porque no respondió de la forma que ellas habían imaginado. Por eso,
Toda esta situación termina siendo bastante absurda cuando se mira desde afuera. Una persona intentó llevar una discusión de ships a una cajita de preguntas. Jungkook respondió Hanguk. Y aún así, algunas personas encontraron la manera de convertir eso en una pelea, lo cual probablemente demuestra por qué este tipo de preguntas nunca deberían hacerse en primer lugar. Porque no importa cuál hubiera sido la respuesta, siempre habría alguien intentando utilizarla para respaldar una narrativa determinada. Siempre habría alguien analizando cada letra. Siempre habría alguien tratando de convertir una interacción simple en una prueba definitiva de algo. Y la realidad es mucho más sencilla que todo eso. Jungkook respondió como quiso responder. Esa fue su decisión, y debería ser suficiente. No importa si alguien es Taecooker, Jcooker o si no le interesan los ships en absoluto. Lo mínimo que se puede hacer es respetar los espacios personales de los artistas y entender que no todo gira alrededor de las discusiones internas del fandom. Hay momentos en los que simplemente hay que aceptar una respuesta tal como fue dada, dejar de buscar significados ocultos donde no los hay, y recordar que las redes sociales de Jungkook existen para que él se comunique con sus seguidores, no para que determinados sectores del fandom intenten convertir cada publicación en una batalla interminable sobre sus propias teorías.